¿Crees que sabes sobre la educación en México? Vamos a descubrirlo. Acompáñanos a preguntar a los alumnos de la facultad sobre cómo conocen la educación. Veamos. Encontramos a las primeras alumnas. Les puedo hacer unas preguntas. ¿Qué tanto creen que saben de la educación? Pues sí, yo sí sé más o menos. ¿En qué año se creó la SEP? Pues no sé. No sé, la verdad. Sí sé más o menos. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué presidente impulsó la educación socialista en México? Yo no. Guadalupe Victoria. No. Muchas gracias. Esta historia continuará. De inmediato. Salimos a preguntar algunas cosas básicas y bueno, los resultados nos sorprendieron. Quédate hasta el final para entender por qué esto es más importante de lo que parece. ¿Te imaginas un México donde solo pocos puedan estudiar? Pues así era hace más de 100 años. El siglo XX fue un periodo clave para la educación en México, ya que pasó de ser un sistema desigual y con poca cobertura a convertirse en un derecho fundamental garantizado por el Estado. A lo largo de este siglo, la educación fue moldeada por distintos gobiernos según sus ideologías y necesidades económicas. Después de la Revolución Mexicana, una de las principales preocupaciones del gobierno fue crear un sistema educativo que formara ciudadanos con una identidad nacional fuerte y que rompiera con el dominio de la Iglesia sobre la educación. Por ello, el artículo 3 de la Constitución de 1917 estableció 3 principios claves para la educación. Como primer principio tenemos la gratuidad. La educación impartida por el Estado sería gratuita para garantizar el acceso de todos. Como segundo principio, tenemos la educación laica, donde se eliminó la influencia religiosa en las escuelas para evitar la manipulación ideológica. Y como último principio tenemos el carácter obligatorio, donde se estableció que la educación primaria debe ser obligatoria para reducir el analfabetismo. ¿Sabías que en 1959, cuando se implementó el programa de libros de texto gratuito, algunos grupos se opusieron gravemente? Hubo protestas e incluso quemas de libros, ya que estos creían que el gobierno quería imponer su ideología a los niños. Sin embargo, esto redujo la desigualdad en la educación en México. A pesar de lo establecido en la Constitución, al inicio del siglo XX, la educación en México seguía siendo limitada y desorganizada. Por ello, en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, bajo la dirección de José Vasconcelos. Sus objetivos principales fueron alfabetizar a la población, especialmente en el medio rural, unificar el sistema educativo, ya que cada uno tenía su propio modelo, impulsar la educación cultural y nacionalista, promoviendo el arte, la literatura y la identidad mexicana. Vasconcelos llevó a cabo una inmensa campaña educativa, creando bibliotecas, escuelas rurales y promoviendo la publicación de libros accesibles para la población. Esta etapa marcó el inicio de la educación como un proyecto del Estado. ¿Sabías que cuando se creó la SEP en 1921, José Vasconcelos impuso el lema "Por mi raza hablará el espíritu", que hasta hoy sigue siendo lema de la UNAM? En 1936 y 1946 se creó la educación socialista. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación adquirió un enfoque socialista con la intención de formar ciudadanos comprometidos con la justicia social y la igualdad. En 1934, el artículo 3 fue modificado para establecer que la educación debía ser socialista y eliminar toda doctrina religiosa. El objetivo era erradicar la influencia de la Iglesia y enseñar valores de solidaridad y trabajo colectivo en lugar del individualismo. Además, se promovió la enseñanza técnica y agrícola para preparar a los estudiantes para la vida productiva. Sin embargo, este modelo generó mucha oposición, sobre todo de grupos religiosos y conservadores, lo que llevó a que la educación socialista fuera perdiendo fuerza con el tiempo. ¿Sabías que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas la educación socialista promovió la enseñanza de oficios? En algunas escuelas se utilizaba uniformes similares a los de obreros y campesinos, con el objetivo de reforzar que la educación estaba ligada al trabajo y a la comunidad. Uno de los principales problemas del siglo XX fue el alto índice de analfabetismo, especialmente en las zonas rurales e indígenas. Para combatirlo, el gobierno implementó diversas campañas de alfabetización. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho,
se lanzó la campaña nacional contra el analfabetismo, que buscaba enseñar a leer y escribir a la población adulta. Más adelante, en los años 50, el gobierno de Adolfo López Mateos creó libros de texto gratuitos que se distribuyeron en todas las escuelas primarias para asegurar que todos los niños tuvieran acceso a material educativo. A finales del siglo XX, aunque el analfabetismo se redujo considerablemente, aún persistía en comunidades marginadas. Para atender este problema, en 1981 se creó el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, que hasta la fecha sigue trabajando en la alfabetización de jóvenes y adultos. ¿Sabías que en los años 70 se creó la telesecundaria para combatir el analfabetismo en zonas rurales, mediante clases televisadas y un maestro en el aula? Así que la evolución de la educación ha sido un reflejo de la lucha por la equidad y el progreso social. Antes el acceso al conocimiento estaba reservado para unos pocos, lo que mantenía la desigualdad y limitaba el desarrollo de la mayoría. Con el tiempo la educación se convirtió en un derecho, transformándose en una herramienta fundamental para la movilidad social y la construcción de una identidad colectiva. Sin embargo, su evolución no ha sido lineal ni libre de conflictos. Cada cambio ha sido resultado de tensiones políticas, económicas e ideológicas. La historia muestra que la educación no solo forma individuos, sino que también moldea sociedades, por lo que su mejora constante es esencial para el futuro. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na, 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 come on.